Esta semana nos convertimos en exploradores. Reunimos en nuestro estudio a nuevos invitados con la vocación de viajar, descubrir e ir hasta lugares donde pocos seres humanos han llegado. Y junto a ellos vamos a explorar. Comenzaremos con la búsqueda de la mítica ciudad del Paititi. Seguiremos yendo hasta Xibalba, el mundo de las tinieblas de los mayas. Después buscaremos reinos subacuáticos perdidos. Para ello, nos sumergiremos en las aguas de los océanos para buscar restos de ciudades perdidas. Lo haremos en Japón y en Egipto, en el puerto de Alejandría. Esas serán nuestras primeras intenciones, pero habrá más. Un paseo con nuevos ojos por una de las maravillas de la humanidad. La Alhambra. Y junto a nuestro nuevo invitado, descubriremos algunos de sus secretos. Ese es nuestro viaje de hoy. Disponte a explorar con nosotros. Será apasionante. Ahí están nuestros temas de hoy. Saludar a nuestro primer invitado aquí en el estudio, Diego Cortijo. Buenas noches, don Diego. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, hombre? Explorador, aventurero. Vaya últimamente la vida que te pegas por ahí viajando, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Ya sabes que intento no perder oportunidad, sobre todo. Déjame que te presente, fotógrafo, reportero, guía de viajes. Eres miembro de la Sociedad Geográfica Española. Sí, señor. Que a veces parece que miramos muy lejos, pero aquí en España también tenemos nuestra más humilde Sociedad Geográfica, que nos damos cabida ahí unos cuantos locos, que hay gente muy interesante haciendo cosas a nivel, que a veces a nivel internacional se conocen incluso más que aquí en nuestro propio país. Sí. Y hay gente haciendo cosas alucinantes, en registros desde el hielo, en Groenlandia, en las montañas, en las selvas, en todos los lados, y gente muy potente que tenemos aquí en la Sociedad Geográfica. Curioso. Viniste a contarlo, una expedición que hiciste por el Amazonas, unas ruinas mayas. Incas. Que entonces andaba buscando, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a ir detrás de alguna de esas cosas. Déjame que salude a otro invitado que tiene que estar aquí con nosotros, Claudio Lozano, Guerra Librero. Buenas noches, Claudio. Está en Fort Lauderdale, en Miami. Buenas noches, buenas tardes para ti. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, os escucho perfectamente y encantado de estar con vosotros ahí, con Diego y con todo el equipo. Es un placer estar con vosotros. Historiador, arqueólogo, profesor de la Universidad de Huelva. Y me cuentan por aquí, Claudio, me dice Diego que estás preparando una tesis sobre cosas que has descubierto de la Atlántida. Bueno, en realidad lo que yo ya me doctoré en geofísica y en teledetección, y empecé a hacer una serie de campañas buscando el fondo en el Golfo de Cádiz, y encontré una serie de evidencias que creo que la mejor forma de vertebrar todos esos estudios es a través de un estudio exclusivo, de una tesis, y ahí estamos trabajando en los cambios del nivel del mar y en cómo ha cambiado la costa de Huelva y el hábitat que ahora mismo se encuentra sumergido. Tu especialidad, cuéntanos cuál es tu especialidad dentro de la arqueología subacuática sobre todo. Sí, básicamente yo soy buzo profesional, me licencié en la arqueología, me doctoré en arqueología, luego posteriormente hice un doctorado específico en geofísica subacuática, en lo que es teledetección, que por eso es lo que ahora estoy en Fort Lauderdale, que estoy aquí viendo un barco para la exploración subacuática. Y básicamente en la zona mía de estudio, pues bueno, he trabajado en muchos sitios y me he enfocado principalmente sobre hábitats que ahora mismo están sumergidos, con el cambio del nivel del mar que hubo después de la última glaciación. Esa transgresión del nivel del mar que ocupó antiguas áreas sumergidas, pues ha dado lugar a un hábitat que no se conoce o que se conoce poco, y que precisamente en el Golfo de Cádiz tenemos buenas evidencias y que estoy seguro de que han dado lugar a mitos como fue el mito de la Atlántida. ¿Nos lo contarás, Claudio, algún día aquí en el programa? Sin problema y sin duda.
Qué bien. Diego, ¿habéis estado juntos en Yonaguni? Hemos estado ya en varios sitios. El primer sitio en Yonaguni, en esa pequeña isla en Japón. Este mismo año hemos estado en Egipto, también buceando un poco en esa costa del Mediterráneo en Alejandría, y nos disponemos a viajar, si todo va bien, a Malta. También un poco hacer esa exploración subacuática en unos restos que no está muy claro que hay por ahí. Pero como ves, Claudio, es un tipo fascinante, un diamante en bruto que está ahí con una capacidad y unos conocimientos brutales, y que sobre todo es lo interesante, abrir ese gran melón, ese paradigma de todo lo que hay bajo el agua, todo eso que quizás nos podemos encontrar a pocos metros de profundidad, que hace unos miles de años estaba sobre la superficie y hoy está bajo el agua, que si ya la exploración y la arqueología hoy es complicado en sitios más accesibles, por decirlo de alguna forma, imagínate bajo el agua, ¿no? Sí. Es algo donde se está empezando a mirar hoy día. Y claro, está cambiando todos los esquemas, todas las cronologías, todo lo que se imaginaba, porque lo más antiguo está ahí abajo. Qué envidia me dais. Claudio, te dejo un segundito, si me permites, vamos a ir a la selva con Diego y luego te volvemos a conectar para que nos vayamos a bucear juntos, ¿vale? Sin problema, os espero y os escucho. Gracias. Gracias a ti. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Estos son nuestros dos invitados, con ellos. La primera parte vamos con Diego, nos vamos a buscar selvas, a que nos cuente alguno de sus descubrimientos, uno de esos exploradores pata negra que tenemos en nuestro país. Has hecho una serie, yo no digo el canal, una serie de televisión, ¿cómo se llama? Sí, La búsqueda de Diego Cortijo. Qué bonito. Vale, en un canal. Vamos con esa introducción. Parecía solo una leyenda, pero quizás haya algo más. Escuchemos algunas palabras de nuestro invitado. Hace 7 años, mi vida cambió. A la luz de una hoguera en Perú, escuché de boca de unos indígenas una historia. Una historia que hablaba de una ciudad perdida, oculta en la selva. Un lugar que habían habitado pueblos venidos desde las montañas. Quizás los incas. Pero había algo más. Los indígenas situaban aquel lugar a orillas del río Madre de Dios, en la misma tierra en la que los conquistadores españoles habían buscado el legendario Paititi. Cuenta la leyenda que cuando Pizarro y sus hombres conquistaron el imperio inca y asesinaron a Atahualpa, los incas supervivientes huyeron con sus tesoros a la selva, al reino de Paititi. Una pregunta me obsesiona desde aquel día. ¿Existirá esa ciudad perdida inca en plena selva peruana? Y si existe, ¿será Paititi? ¿Existirá esa ciudad mítica que es el Paititi? Vayamos al encuentro de nuestro invitado. Bueno, ya has contado en ese fragmento que hemos sacado de la serie de La búsqueda, lo que es el Paititi, teóricamente donde los incas metieron ese tesoro que no encontraron los españoles. Sí, bueno, Paititi siempre aparece en las crónicas como un lugar en el Antisuyo, un lugar en, digamos, uno de los 4 reinos o regiones de los incas, el más al este, el más oriental, metido en zona de selva. Y se supone que, según relatan algunas crónicas, que a la llegada de los españoles es donde muchos de ellos pudieron refugiarse. ¿Qué pasa? Que el mito de Paititi se ha mitificado, valga la redundancia, ¿no? Pues muchas veces mezclado con historias como El Dorado en otros países y historias y mitos de ciudades perdidas. Pero a diferencia de ellas, Paititi es un sitio que aparece en crónicas muy bien registrado, ¿sí? Se repite muchas veces. Y no lo digo yo, lo dicen estudiosos de primera línea, catedráticos, investigadores, que Paititi no es un mito, ¿no? Es algo un lugar que seguramente esté por descubrir o que hace referencia a otra cosa y que algún día aparecerá. El problema es que también la exploración en selva y en selva baja es muy complicada. Cualquier cosa, cualquier vestigio, y se lo ha tragado la selva en pocos años. Y prueba de ello también es lo que nosotros hemos empezado a descubrir y a encontrar allí. Empiezan a aparecer cosas y restos, más hoy día con las técnicas de LIDAR, con radar. Siguen apareciendo cosas que nos hacen ver que lo que parecía que en selva no había nada, que era un sitio relegado a tribus nómadas y 4 desarrapados que vivían por allí, o eso se decía,
pues nada más lejos de la realidad, y hay cosas por encontrar, hay ciudades perdidas, y Paititi seguramente sea algo que antes o después aparecerá. Vale, tú escuchas la historia y te vas para allá, para la selva. Nos contaste una vez que entraste con un grupo de no contactados, ¿no? Indígenas no contactados. Sí, es que ya hace 8 años, fíjate, de la primera vez que pisé un poco la selva peruana sin ninguna pretensión. Y fui viendo que ahí había mucha información por rescatar, había muchas cosas que los nativos comentaban y mucho territorio por caminar. Efectivamente, en esos años me ha pasado un poco de todo, expediciones más para recordar que otras, y incidentes como el que comentas en el 2011 ya, fíjate, con esa comunidad no contactada de los Mascopiros, con la que tuve un encuentro y que desgraciadamente mataron a uno de los guías que yo llevaba. Y es un problema que todavía sigue, está ya mucho más controlado, pero es un tema complicado de manejar, porque como sabes, las comunidades no contactadas, pues bueno, los referentes que tienen del mundo exterior por lo general no son buenos, empiezan siendo hostiles, es difícil comunicarse con ellos, la política a seguir con ellos es complicada porque hay quien dice que es mejor no mantener ningún tipo de comunicación, hay quien quiere establecer ese contacto de una forma paulatina, que sería lo suyo, pero eso es muy delicado y es muy complicado, ¿no? Y después de eso, pues como te puedes imaginar, estos 8 años han pasado muchas cosas y hemos ido encontrando cosillas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Diego Cortijo esta noche comenzamos esa búsqueda por la selva. Ellos, cuando puedes contactar con esas tribus más amigables, te cuentan historias de su mundo, de que hay ciudades perdidas, te pueden indicar incluso la vía a seguir para encontrarlas. Claro, yo siempre digo lo mismo. Imagínate un ingenuo viajero como yo que se acerca solo, como iba yo. ¿Iba solo? Sí, yo iba solo, contrataba a alguien de la zona, en este caso iba con Fernando, un guía de selva de Cuzco, que ya es casi mi hermano, ¿no? Peruano. Y nos adentrábamos preguntando: oye, ¿conocéis de algo por aquí? ¿Qué historias se cuentan? Entonces, cuando alguien se para un poco y pasa unas noches en las comunidades, acaba escuchando historias fascinantes, ¿no? Y vienes de lejos y te empiezan a decir, a la luz de una hoguera, como digo, esa intro que suena muy romántica o muy peliculera, pero es que es así, es tal cual. Y escuchas cómo te dicen: no, es que mi padre me decía que cuando salía a cazar, en lo alto de esa cima, al otro lado, había una cueva, que cuando pasabas al otro lado había unas ruinas donde estaban llenas de oro y piezas, pero nadie se atrevía a tocarlas porque eran sagradas. Claro, imagínate cómo se te ponen los ojos, ¿no? Pues dices, tengo que organizar una expedición, tengo que ir para allá, contratar quien sea y conseguir llegar. Y al final de esas informaciones, muchas van convergiendo en algo más sólido y aparecen cosas como lo que encontramos en 2012 o lo que al final con el programa de televisión de Movistar, La Búsqueda, encontramos finalmente unas ruinas que, ya te digo, eran incas, en un sitio donde se supone que los incas ni siquiera habían llegado. Vale, cuéntame primero lo que encontraste la primera vez que viniste, creo que a relatarlo hace bastantes años. Piedras extrañas que te daban idea de que podía ser algo más sustancioso. El sitio más interesante que en los primeros años pude visitar es Puxaro, que es un panel lleno de petroglifos, fantástico, místico, un lugar súper extraño y mágico que no sabe nadie qué significa, ¿no? Que parece un mapa en piedra. ¿Qué está representado ahí? Es que no se sabe muy bien. Son una especie de glifos sin mucho sentido. Es como, imagínate un panel de 20 metros por 20 de alto, lleno completamente de figuras, extraños símbolos, caras, líneas, espirales. Seguramente se trate de un lugar chamánico, un lugar de iniciación, donde iban allí a grabar representaciones bajo algún tipo de alucinógeno. Pero hay quien dice que también podía ser una especie de mapa que indicaba lugares allí en la selva. Eso es un poco el pistoletazo de salida a empezar a buscar cosas en la selva. Y el primer, sitio importante que encontramos, que fue un poco que nos levantó muchísimo la moral después de mucho tiempo, fue un rostro en piedra que nos hablaban los nativos, que encontramos en medio de la selva, que con el tiempo y con arqueólogos yendo hemos visto que se trata de un lugar totalmente natural. Pero es tan impresionante, es esa foto que has puesto en los links de las redes sociales de tu programa, de un rostro enorme
totalmente inca, con rasgos andinos, en medio de la nada, en un lugar mágico, en una poza, que cuando encontramos eso cambió incluso lo que los propios nativos pensaban del lugar, porque la mayoría ni conocía que eso estuviera allí. Y eso hoy día se ha convertido en el símbolo de toda la reserva Maracaíri en el río, en Madre de Dios. O sea, fíjate hasta qué punto se cambió incluso la cultura colectiva de todas estas comunidades de la zona. Y bueno, ha dado mucho que hablar ese rostro, y eso sirvió un poco y nos dio mucha fuerza para buscar esas ruinas incas que estaban muy cerca, que seguían relatando a los nativos. Has hablado de chamanes. ¿Tuviste que dejarte, no sé, limpiar o que abriera los caminos algún chamán para la expedición? Pues sí, yo siempre digo que cuando vas a esos sitios tienes que hacer un poco caso de la gente del lugar, ¿no? Yo siempre digo que soy el último mono y bueno, intento ya no solo respetar, por supuesto, las tradiciones de los lugares, sino ser parte. Porque si tú no entiendes o intentas entender ese mundo chamánico, ese mundo esotérico alrededor de los lugares sagrados, te pierdes una parte fundamental de la información, no entiendes el lugar, porque para ellos no es solo una construcción, una casa, ¿no? Hay mucha más información alrededor de los sitios, igual que pasa en las grandes culturas, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? En Egipto, que tanto nos encanta a todos, no puedes ver solo una pirámide. Hay mucha más información y conocimiento alrededor de ese monumento que si tú no atiendes a ese mundo esotérico te pierdes, ¿no? Igualmente aquí, si tú no atiendes, intentas imbuirte de esos rituales, pues a lo mejor te pierdes información. Y ahí en la selva pues también se produce una cosa extraña, porque se produce una mezcla de ritos de la selva y ritos de la montaña, ritos de la gente andina, de los incas, con la hoja de coca, los pagos a la tierra, la Pachamama, y los ritos de la selva, y el uso de la ayahuasca, por ejemplo, también se ve por allí, y en esos lares se anda alguna vez. Vale, el chamán ya te abre ese camino. Pasas esa gran roca que se ha hecho, como dices, un símbolo. Qué bonito cómo puede uno cambiar, esa pequeña aportación tuya puede cambiar tanto la vida de la gente. ¿Y cómo es la expedición? ¿Cómo llegas? ¿Cómo lo preparas? ¿Quién te lleva? ¿Y qué descubres? Pues esto es un proceso de todos estos años en los que poquito a poco vas avanzando, y de expediciones fallidas, en las que básicamente lo que a mí más me ha costado y lo complicado de esto es un poco organizar a las comunidades nativas para salir adelante en expediciones, porque yo no puedo plantearme ir solo o pretender explorar sin más algo que no conozco. Me tengo que servir de las comunidades y de las familias que son los que conocen la zona y a los que tengo que pedir permiso para llegar hasta esos territorios, e intentar rescatar la información que ellos algunos tienen, que ya no recordaban de sus abuelos, pero nadie había estado en esos lugares. Sabían que existían, pero no habían estado siquiera. Entonces eso también ha sido un proceso difícil de hablar con ellos, de tratar de concienciarles, de poner en valor estos lugares, de que encontrar estas cosas pondrá en valor el área. Y ahora se ha producido un efecto contrario, fíjate, si alguno de los nativos de las comunidades, que seguro que alguno me escucha, que sé que me siguen, han pasado un poco, yo he vivido ese proceso, aunque les molestará a alguno oírlo, de un cierto pasotismo o de no tener ya no solo medios, sino interés en estas cosas, a empoderarse, que es lo suyo, para reivindicar todo este patrimonio, que era mi objetivo. Pero también ha pasado que muchos de ellos se han molestado que gente como yo y gente de fuera haga programas de tele sobre estos lugares, siendo protagonista de una historia que al final es una historia que les pertenece a ellos, ¿no? Y se ha producido esas fricciones en muchas ocasiones que me han costado expediciones y expediciones, de convencer a las familias para salir adelante, de quién es el gringo que viene, tú por qué vienes, queremos ir nosotros, yo solo quiero ayudaros y apoyaros para poder entre todos llegar al sitio, porque si no viene alguien de fuera, desgraciadamente, y ponemos los medios para organizar una expedición, que al final son costosas, duras, llevan días, hay que llevar muchos porteadores, muchos botes, llevar comida, porque pretender cazar o alimentarte de la naturaleza es algo muy complicado. Entonces eso cuesta, y si no es al final gracias a un programa de televisión, a alguna expedición, a algún buen patrocinador, a algún mecenas que me eche una mano, pues es muy difícil. Vale. ¿Y qué descubriste o qué
¿Qué fue lo que viste? Pues finalmente dimos ¿Muy lejos de la zona donde ellos vivían? Relativamente, es decir, apenas a unos 20 kilómetros, pero 20 kilómetros de selva es una semana. Porque nosotros avanzamos mucho en bote, todo lo que podemos en ríos, pero yo doy un dato siempre, y lo decimos en estas últimas expediciones, nosotros avanzábamos en exploración pura a 1,5 km al día. ¿1,5 km? Kilómetro y medio al día en selva. O sea, imagínate, nosotros encontramos lo que parece un usno, Explíqueme. es una pirámide ceremonial típicamente inca, una pirámide de 3 escalones, totalmente tapada por la selva. Solamente se veía en los laterales esos escalones labrados con piedra labrada y en la parte de arriba unas piedras labradas preciosas. El tema, como todo en arqueología, es que no es muy vistoso porque estaba totalmente cubierto, pero sí el promontorio se veía, los escalones en los laterales se veían claramente. Y está en medio de la nada, en lo alto de una pequeña colina. Y en esa última expedición que hicimos con el programa de televisión, yo ya íbamos con un proyecto de investigación con una arqueóloga que venía con nosotros de allí, de Perú, y intentábamos certificar qué demonios era eso, ¿no? Y cuándo habían llegado allí los incas. Y seguramente fuera algo mucho más antiguo, de comunidades de la zona, que los incas reocuparon, ¿no? Y digamos adaptaron a su estilo de construcción. Y había cerámicas, pequeños restos, y nuestro trabajo principal era intentar preservar eso, no difundir demasiado la ubicación del lugar, porque al final mucha gente lo que intenta es guaquearlo, saquearlo, intentar ver si hay oro, y al final acaban destrozando el lugar arqueológico, ¿no? Ya. Queda mucho por descubrir todavía, ¿verdad?, en esa zona. Pues infinidad de cosas. Piensa que es una zona que ya estamos viendo de paso de todas estas culturas andinas que contactaron con gente de la selva que ya vivía asentada en grandes grupos en civilizaciones de hace mucho tiempo, que conecta con un sitio fantástico que da para otro programa, como son los geoglifos de Acre, que son una especie de enormes marcas y zanjas en el suelo de cientos de metros. Perú, siempre. En Brasil, que han aparecido en la frontera de Brasil. Cuando han talado la selva han dejado a la vista todas estas formaciones que hablan de asentamientos de miles de personas que han vivido ahí en plena selva baja y que de alguna forma conectaron con todos los pueblos de las montañas. O sea que en toda esta zona del norte de Bolivia, Brasil, Perú, esta selva tan densa y virgen, hay infinidad de cosas que irán apareciendo, ¿no? ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vamos? Pues apunto, te voy a ser muy sincero, Miguel. Dime. Estoy un poco cansadete de selva. Yeah. Y por eso también me estoy centrando en otras cosillas muy interesantes, pero me temo que voy a volver. Vale. La selva se ve mejor desde la 2, sentadito en tu casa. Esos documentales que han hecho otros, que chulo. No pasas calor, no te pican los mosquitos. Ni es los el insectos. sitio más asqueroso y más incómodo que hay, macho. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a otro lugar también mágico, ya veréis. Tu nombre me sale. ¡Ostras! ¡No! ¿No? Uy. ¡Ay! Bueno. ¿Para qué vamos a ir a... Este fin de semana viajan sin nombrarlo. ¿Les acompaña? Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Ay, menos mal que ha venido Amparo y nos ha sacado del apuro. Ay, que he dicho su nombre. Viaje al centro de la noche. Los sábados y domingos a las 4 de la madrugada. Seguimos viaje, dejamos las selvas de Perú y volamos hasta México. Allí, en el corazón del mundo maya, buscamos Xibalbá, en compañía del profesor Guillermo de Anda. Profesor de Anda. ¿Cómo estás? Diego, ¿qué tal? Mucho gusto, Diego. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Que eres una referencia y creo que no hay nadie mejor para hablarme de ese inframundo maya y tener la oportunidad de intentar entender si ese mito es real o no y qué hay debajo en ese mundo subterráneo. Qué gusto que estés interesado en el inframundo maya, que es mi tema
de estudio que me ha apasionado durante muchos años. Ese Xibalbá, que es la parte oscura del universo de los mayas, pero al mismo tiempo parece ser a veces más resplandeciente que este bello mar. Empecemos por el principio. ¿De dónde surge este mito del inframundo de Xibalbá? El mito, o que después se vuelve parte de la cosmovisión maya, surge de un libro que se llama el Popol Vuh. El Popol Vuh, un antiguo manuscrito de la época colonial, traducido por un fraile español que recogió por primera vez los relatos, los mitos y la historia de la cultura maya desde una perspectiva católica. Xibalbá se convirtió para todos sus lectores en el equivalente maya del infierno. Es un texto de la literatura universal, sin duda un clásico de la literatura maya, que nos ha servido de guía durante mucho tiempo para tratar de entender el inframundo. Y aquí se describe un poco cómo es ese inframundo, cómo es el acceso a él, ¿no? Fíjate que esta es una de las partes, este acceso al inframundo, lo que describe el Popol Vuh, que a mí me sorprenden de lo que vemos en esta zona, en ciertas cuevas, caminos, encrucijadas, un cuerpo de agua impasable. En fin, tú lo puedes ver en el Popol Vuh y lo puedes palpar aquí. Yo venía un poco con la idea que quizás era algo más dejado al mundo de las leyendas, que era algo más mitológico, pero me sorprende que me digas, ¿no?, que efectivamente estas cosas que se describen aquí, esas rutas, de alguna forma se ven en las cuevas. Así es, las cuevas, cenotes, en suma el inframundo, está lleno todavía de misterios por resolver. Creo que tengo la cueva exacta en la cual podemos empezar, porque ahí vas a ver reflejado mucho de esto. Xibalbá, el mundo oscuro de los mayas. Hasta allí vamos. ¿Nos acompañas? ¿Cómo se dice? ¿Xibalbá o Xibalbá? Xibalbá. Xibalbá, vale. Ahí hemos escuchado al profesor Guillermo de Anda, que es todo un especialista. Qué ¿no? grande, Guillermo. Sí, porque es quien está un poco sacando a la luz todo lo que hay bajo las rutas mayas, en los cenotes, ¿no? Los cenotes, para los oyentes, son esos cuerpos de agua que hay bajo tierra, esos canales que ahora mismo están inundados, que el nivel de agua ha subido, y que eran sitios donde se depositaban ofrendas, se hacían sacrificios, sitios de cobijo. Eran sitios sagrados incluso, ¿no? Y suponían ese inframundo maya, pues que se está empezando a descubrir lo que era, ¿no? Y que es fascinante. Son miles y miles de kilómetros de galerías con cosas acuáticas, o sea, alucinantes, sí, de galerías sumergidas. Vale. También hay cuevas, ¿no? Porque Xibalbá es el mundo subterráneo, el mundo del oculto, el mundo tenebroso. Claro, son cuevas que muchas de ellas están emergidas, otras están sumergidas, y lo alucinante es que, como bien dice la locución inicial, es que en esa conversación con Guillermo, es que eso que se relata como pruebas de acceso, túneles y pasos, que suponen casi un ritual de iniciación para el que intenta pasar, existen y son reales. Y esa cueva que dice, te voy a llevar a un sitio, me lleva a un sitio... Espera, 900-137-137 es nuestro teléfono. Ahora puedes seguir. ¿Te llevó a un sitio? Me llevó a un sitio que seguramente fue lo que más me impresionó de ese viaje a México, esa primera cueva que me indicó, que tiene muy protegida, que muy pocos conocen, que no pudimos sacar la ubicación en el programa. ¿Dónde está? Más o menos. Yucatán. La zona es de Tanzibichén, en Yucatán. Y era un lugar que, digamos, había que meterse por una oquedad muy pequeña, arrastrarse varios metros por un túnel de lava muy estrechito y hacer un rappel, descender varios metros en rappel para encontrarte muros labrados de piedra, muros que separaban las galerías en estancias por las que tenías que introducirte como un penitente por pequeños agujeros para... era una sensación muy extraña. Imagínate un canal estrecho que se abre una gran galería. Es un poco la sensación cuando visitas la Gran Pirámide de Keops, que pasas por ese canal ascendente y de repente te encuentras con la gran galería. Esos cambios de ánimo, esos cambios de estado que provocan emociones extrañas, es lo que consiguen en esas galerías, desde humillarte y hacerte pasar por canales estrechos para de repente adaptar esa cueva
para darte esas sensaciones. Y en esa cueva vimos cómo esos muros de barro... ¿De barro eran? Eran muros de piedra y barro. Estaban las marcas de las manos que habían prensado ese barro todavía intactas. Estábamos viendo las manos de los mayas que habían dejado ahí la impronta, compactando y haciendo esos muros, y se veían perfectas, nítidas. Y me impresionó mucho porque esa galería continuaba y luego llevaba a unos pozos de agua que ya suponían un nivel más de acceso a ese inframundo, donde ya te tenías que poner el equipo de buceo. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Digo, era todo como un camino de iniciación, entonces. Sí, tal cual. Así es. Sí. Provocaba esos estados de ánimo que hacían que fuera todo un ritual, ¿no? Ese acceso al inframundo. Y que luego, cuando realmente exploras esas cuevas, que como bien sabes el espeleobuceo no es ninguna tontería, es una cosa muy seria, aparecen muchas cosas, ya no solo arqueológicas relacionadas con los mayas, sacrificios, sino que Guillermo y su equipo están encontrando pues restos fósiles antiquísimos. ¿Sí? Los restos humanos más antiguos se han encontrado allí en los cenotes, restos de megafauna se han encontrado también, porque piensa que cuando todas esas galerías no estaban inundadas eran el lugar de refugio de los primeros humanos que llegaron al continente. ¿Antes no había agua? No había, el nivel de agua estaba muy por debajo, cientos de metros por debajo. Entonces, piensa que las galerías son miles de kilómetros, pero a lo mejor la penetración en tierra, la profundidad no es demasiada, algunos sí. Entonces, apenas que baje 30 metros el nivel de agua, supone abrir cientos de kilómetros de galerías. Y como te digo, pues desde los restos humanos más antiguos encontrados en toda Latinoamérica están en los cenotes. Megafauna, la megafauna extinta ya se ha encontrado ahí en cenotes. Y todo lo relacionado con ese inframundo maya, y todos restos arqueológicos, sacrificios, que era una de las cosas que estaba un poco mitificada en torno a los cenotes y a ese inframundo, si realmente había sacrificios humanos, si sacrificaban a niños y mujeres, como se decían, y parece que es cierto. Y todo eso se está encontrando gracias a la exploración subacuática. Montones de preguntas te hacen si tienes miedo, si has temido por tu vida, pero eso no te lo voy a preguntar. Lo que encontraste es lo que se ve en ese documental, o lo que tú pudiste ver mientras estabas buceando. ¿Cuántos ibais? ¿Cuántos buceadores estabais en la expedición? Pues mira, ellos eran dos, Guillermo y Dante García, que son el equipo principal de arqueólogos expertos en ese tipo de... expertos arqueólogos subacuáticos, y un cámara y yo, un cámara subacuático, Trini, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Que bueno, pues imagínate lo complicado que es, y la experiencia que yo cero tenía en grabar de este tipo de cosas bajo el agua ya, encima en cenotes, sin ningún tipo de iluminación, sin ningún tipo de luz, ¿no? Que todo es iluminación artificial, pues no es fácil grabar. Y bueno, y aún así salieron cosas, porque lo que había por ver era impresionante. Encontrarte cráneos humanos perfectamente nítidos en las cuevas, con marcas de lesiones en la cabeza. Sacrificios. Un montón de huesos, de restos, ofrendas cerámicas. Impresionante. Es que no era solo una cosa. Eran muchísimas cosas colocadas en pequeñas plataformas en esas cuevas. En lugares que fui todo un privilegiado por poder ir con Guillermo, ver eso, que está cerrado al público, que solo se puede hacer con los arqueólogos, y sobre todo tener la oportunidad de sentir y tener la sensación de explorar por primera vez un cenote, porque es lo que tiene esta península de Yucatán, que hay miles de cenotes que ellos saben dónde están, pero no pueden abarcar. Y cuando nosotros le pedimos si sería posible entrar en algún cenote inexplorado, dijo, ¿cuál quieres? Hay miles. Dijo, mira, estoy buscando en esta zona, vamos a ver a ver si encontramos algo. Nadie había entrado en ese lugar. Encontrarte una puerta labrada, de un acceso labrado para ese cenote, indicaba que algo podía haber, ¿no? Y esa sensación de bajar a lo desconocido sin saber qué te ibas a encontrar, la planificación y la previsión que hay que tener es complicada, ¿no? En todo lo que es el espelebuceo,
pero es esa sensación de pisar donde nadie ha pisado, de entrar donde quizás en 500 años nadie ha entrado y de ir a lo desconocido, ¿no? Es algo maravilloso. Qué chulo. Sí, ya nos vamos a poner en contacto de nuevo con Claudio. Se está redescribiendo la historia, ¿verdad? A cada paso que dan los arqueólogos, los exploradores, se están dando datos nuevos que no nos habían contado o que nos habían ocultado. Sí, y cosas que se sospechaban o que se mitificaban, ¿no? Estamos viendo a la luz de las exploraciones que son ciertas. Y aquí yo hablo mucho con Claudio y podíamos hablar mucho en nuestros viajes de ese tándem arqueólogo-científico-explorador, que muchas veces parece que van en caminos separados, pero lo suyo es que se den la mano, ¿no? Y gracias a eso, a esos binomios, pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo quizás puedo llegar un poquito más allá, pero sin los datos suficientes, sin el conocimiento necesario, y eso es lo que hace falta, ¿no? Hay gente como Claudio o Guillermo de Anda, que son gente con esos conocimientos y que no le dice que no a nada, y está encontrando cosas y cambiando realmente la historia. Tenemos a Claudio Lozano ya. ¿Y estás por ahí, verdad, Claudio? Aquí estoy, aquí os escucho. Vale, nos vamos a Yonaguni, ¿te parece? Adelante. Tras esa introducción, 2:45, 1:45 en las Islas Canarias, cambiamos de país, nos vamos hasta Japón a descubrir esa extraña historia que hay bajo el mar. Seguimos viaje, esta vez hasta el Japón. Allí, un descubrimiento nos ponía en la pista de nuestro siguiente misterio. La noticia decía así: ruinas masivas cubren un área que abarca más de 45.000 metros cuadrados. Lo más probable es que la ciudad fuera sumergida debido a un desastre, como un gran terremoto y posterior tsunami. Fue en 1987 cuando el turoperador de buceo Kihachiro Aratake descubrió una estructura de piedra en Japón, frente a la isla de Yonaguni, al sur de Okinawa. Se trataba de una pirámide en terrazas que parece haber sido creada utilizando mano de obra cualificada y tecnología avanzada. Nuestro invitado de hoy nos da más datos de este enigma. Yonaguni, la isla más meridional de Japón, la más remota del archipiélago Ryukyu. Un diminuto pedazo de tierra con forma de ojo que hace 300 años sufrió el tsunami más poderoso de la historia y que hoy alberga uno de los grandes misterios de la arqueología submarina. Antes de sumergirnos en las profundidades de Yonaguni, necesitamos los consejos de uno de los submarinistas que mejor conoce la estructura. Shotaro, el hijo de Kihachiro Aratake, el buceador local que hace 30 años descubrió esta misteriosa pirámide sumergida. Vayamos al fondo del mar a conocer los secretos de estos misteriosos restos. Esta expedición, Diego, la hiciste con Claudio, ¿no? Sí, con Claudio Lozano. Fuimos hasta Japón. Vamos a dejar que hable él, ¿te parece? Perfecto. Claudio. Hola. Cuéntame un poquito qué es esto de esta, no sé, ciudad, estas ruinas, Yonaguni. ¿Qué es esto? Pues yo creo que Yonaguni Yonaguni daría para un programa completo porque además ejemplifica muy bien todo lo que ha sido el proceso de mitología, el proceso de leyenda, de cosas que se han generado a partir de los años 80, donde buena parte de esa responsabilidad la tiene toda esa corriente de Eric von Däniken y todo eso que también conoces, porque es cierto que las estructuras de Yonaguni o el complejo de Yonaguni se encontró en el año 85 y enseguida, independientemente de que se produjera después una investigación mucho más profunda y mucho más seria en la que participaron 4 universidades japonesas y se publicaron los resultados científicamente en revisión por pares, el Yonaguni desgraciadamente o afortunadamente se quedó en ese limbo donde se quedan muchos de estos descubrimientos. Recordemos que en los años 80 esa corriente existente
como ya he dicho, fundamentalmente propiciada por Erich von Däniken, donde se hablaba del continente Mu y demás, un hallazgo de estas características enseguida encontró su icono. Es decir, había toda una mitología que se estaba generando y aparecieron las estructuras de Yonaguni. Vale. Posteriormente, toda la investigación seria que se ha hecho es una investigación que, como tuvimos Diego y yo la oportunidad, ni siquiera los propios japoneses, arqueólogos subacuáticos japoneses, han tenido en demasiada consideración después, tratándose de una investigación, una investigación mancomunada por 4 universidades donde ha habido geólogos, biólogos y gente, digamos, muy vinculada al mundo de la ciencia involucrada. Yo creo que la estructura de Yonaguni... Espera, no lo adelantes, Claudio. No lo adelantes, Claudio. Se me enfadan los oyentes, no lo adelantes. Voy contigo, Diego. ¿Cómo organizas esa expedición para meterte bajo el agua en Japón, a no sé cuántos miles de kilómetros de España? ¿Qué se te mete en la cabeza para ver eso? Yo había estado en el año 2014. No conseguía saber cómo llegar a Yonaguni porque no podía acceder desde aquí a las webs de vuelos nacionales, locales de las Japan Airlines. Y a través de un centro de buceo en Okinawa conseguí hablar en inglés con alguien que me dijera que salía para Yonaguni. Y dice, sí, en febrero del 2014, me acuerdo, vamos a ir una semana a ver tiburones martillo a Yonaguni. Si te quieres venir... Y dije, pues para allá que voy. Y cogí un vuelo y me presenté allí en Yonaguni a ver tiburones martillo y a explorar esas ruinas por mi cuenta. Yo les decía, yo vengo a ver esto, me pareció... ¿Ellos conocían ya que estaban esas ruinas ahí? Sí. Ellos lo conocen. Lo que pasa es que bueno, el buceo que hay en Yonaguni es muy esporádico, es muy escaso. Se aprovechan las temporadas de tiburones martillo, que es espectacular, porque hay unos bancos impresionantes. Claudio y yo los hemos podido ver. Y entonces ir exprofeso para ver esas ruinas nadie va. Primero, porque el gran problema de todo esto, que es lo que bien está apuntando Claudio, es que muchas veces se asocia a una cierta tendencia excesivamente esotérica que le da unas connotaciones demasiado excéntricas en algunos casos a esto. ¿Y qué pasa? Pues que se le deja de lado, se lo encasilla de una manera... La comunidad científica ni siquiera se quiere acercar al tema porque es como manchar su reputación, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que se relegue y ni se mire lo que hay cuando, a poco que se mire, o cuando alguien de una manera seria pone el foco en esto, dices, oye, señores, que aquí hay algo, ¿eh? Yeah. No lo menospreciemos porque se esté hablando de pirámides del continente Mu, que a lo mejor no es eso, pero a lo mejor es algo. Y yo cuando fui allí me pareció impresionante. Pude hacer bastantes buceos allí porque es complicado por las corrientes, que está muy pegadito a la costa. Pero lo que me faltaba era alguien que supiera ver eso con los ojos científicos. Vale. Y fue uno de los objetivos con el programa llevar a Claudio Lozano, que es un referente aquí en España, y verlo juntos. Claudio, 5 minutitos tenemos. ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que hay en esas ruinas? Ahora sí me lo puedes contar. Esas ruinas, la primera sensación que tuve cuando lo vi aquello me recordó a la ciudadela de Cuzco. O sea, es decir, inmediatamente tu mente te lleva a una asociación. No es la ciudadela de Cuzco, no es una formación de ese tipo, es una formación natural. Pero eso lo hace muy interesante, porque se ve claramente que es una formación natural que ha sido modificada por la mano del hombre. Uh-huh. La teoría realmente sensata, que es la de Misaki Kimura, es una teoría que lo que hace es demostrar que una estructura geológica con una morfología que pueda ser utilizada por los humanos, ya sea como repositorio de agua, ya sea como almacén, ya sea como estructura defensiva, es una estructura geológica natural que se readapta al uso humano. Eso ocurre en todas las culturas y tenemos numerosos ejemplos de la arqueología en todo el mundo. ¿Qué sucede? Que en este caso estaba a 30 metros debajo de agua y eso era complicado. Cuando se hicieron los estudios y cuando yo estuve allí buceando vi claramente que era una estructura que había basculado, probablemente gracias a un terremoto. Esa estructura estaba deformada y caída a mayor profundidad y además es una estructura que probablemente si fue habitada, modificada o alterada por la mano del hombre se haría antes de la transgresión flandriense. Hay que explicar a los oyentes que la transgresión flandriense es ese proceso por el cual a finales de la última glaciación se produce un deshielo y el mar transgrede. Es decir, para poner un ejemplo,
en el caso de la costa del Golfo de Cádiz, si nosotros no fuéramos al periodo donde estaba el periodo glacial con todos los cielos congelados, el nivel del mar estaría 120 metros más abajo. 120 metros. Si se produce 120 metros. Si se produce el deshielo, que es un deshielo que dura aproximadamente 14-15.000 años, un deshielo que empieza aproximadamente en el 21.000 antes de Cristo y acaba en el 6.000 antes de Cristo, son años donde se va produciendo una transgresión del nivel del mar, es decir, el nivel del mar va subiendo. Obviamente, si hay un consenso científico en el que se dice que esa estabilidad llega hacia el 6.000 antes de Cristo, si nos vamos a la cronología, se ve claramente que hay todo un paisaje de finales del Neolítico, todo un paisaje paleolítico que está debajo del mar. Incluso en algunas zonas hay megalitismo que está debajo del mar. Nosotros nos vamos al último compendio científico que se ha publicado sobre Yonaguni y sobre no solo Yonaguni, sino sobre todo la cultura Ryukyu, que es la cultura que habita esas islas. Se ve que claramente desde finales del Paleolítico hay incursiones de cazadores-recolectores que por un puente que comunican las islas del Japón caminan y van colonizando espacios. Esos puentes que comunicaban el actual archipiélago japonés ahora mismo están cubiertos por el mar. Entonces hay todo un paisaje que nos estamos perdiendo. Hay un paisaje que puede tener elementos megalíticos, hay un paisaje que puede tener elementos de mayor complejidad a nivel de estructura, de hábitat. Y eso evidentemente ahora mismo ha caído, o sea, en los últimos 30, 40 años todo eso ha constituido un enorme mito que es lo que tenemos debajo del mar. Ya. Yo creo que eso fue el ejemplo perfecto que nos encontramos en Yonaguni. ¿Cómo fue tu experiencia, Diego? 2 minutitos y luego continuáis la segunda hora, ¿te parece? Allí en Yonaguni te refieres. Sí. ¿Qué sentiste cuando viste, aparte de los tiburones, esas ruinas? Pues es muy especial porque bucear, siempre digo que todo lo que uno encuentra buceando tiene un halo mucho más especial, mucho más mágico, ¿no? Cuando lo ves por primera vez es muy difícil pensar que eso se trate de algo natural. Porque es tan imponente, es tan grande, es tan perfecto. Son unas escalinatas tan bien labradas, tan bien cortadas, ¿no? Que es muy difícil imaginarte que no sea algo especial, una suerte de pirámide, ¿no? Como decían. Porque si tú lo ves desde la lejanía, sí tiene por ambas caras esa forma piramidal. Yeah. Entonces, yo me sentía un poco frustrado por las limitaciones del buceo, porque estás deseando quedarte horas allí y explorar eso y encontrar, y esa sensación de decir voy a buscar aquí debajo de esta roca porque tienes la sensación de que vas a encontrar algo, esa pista que te diga qué demonios es eso, ¿no? Y a veces también por las complicaciones del punto en que está, que tiene unas corrientes enormes, muy fuertes, no hacía muy cómodo el buceo. Y me frustraba eso, ¿no? El tenerlo ahí y no saber qué demonios era lo que estaba viendo. Claudio, en 30 segundos, ¿significa que hablaremos dentro de un momentito, en la segunda hora, civilizaciones desconocidas que están bajo el agua? Significa que hay civilizaciones y culturas que están bajo el agua y significa que tenemos que ir a por ellas. Ya me apunto, ¿cuándo vais? Me sigo apuntando. ¿Te aguantas vamos a 1 de diciembre. Vale, ahora hablamos de lo que vais a hacer a 1 de diciembre, ¿vale? Hacemos una mínima pausa, quédate por ahí un ratito, te volvemos a llamar ahí a Fort Lauderdale. ¿Cómo suena eso de chulo? Fort Lauderdale. ¿Cómo es? Fort Lauderdale, en Miami. Lauderdale. Vale, en Miami. Enseguida te volvemos a comunicar y te quedas un poquito más, Diego, ¿vale? Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos, tenemos un montón de informaciones de actividades que se van a hacer estas próximas semanas en nuestro país, que tienen que ver con el mundo del misterio. Os vamos a dar más datos de ese programa especial que vamos a hacer desde La Gomera, vaya sitio, digo, La Gomera también, ¿eh? Y seguramente alguna otra cosa esperando. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Nos vamos a bucear a Alejandría, al puerto de Alejandría, que ya veréis qué lugar también es. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Todavía tenemos un rato largo para seguir hablando de misterios. Saludos a todos los que nos seguís en directo en Radio 1 o Radio 5, a los que nos escucháis en multitud de lugares. La cantidad de saludos que estamos teniendo en Latinoamérica, digo,
luego te lo contará Rosa. Y saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast. 900-137-137 es nuestro teléfono. Muchos temas, muchas informaciones tenemos en esta segunda hora, pero ahora nos vamos todavía a bucear a una zona favorita de nuestro mundo. Continuamos haciendo camino a la búsqueda de restos de antiguas civilizaciones. Nuestro siguiente destino es Alejandría. La llamada ciudad de los 1000 palacios, fundada por Alejandro Magno y otras legendarias ciudades de la región canópica de Egipto, se hundieron en el agua y el fango. Todo se hundió, incluyendo el palacio de Cleopatra, situado en el mítico Portus Magnus de Alejandría, el mayor instrumento de poder que había en el mundo en aquel momento. Los palacios y templos que han encontrado los submarinistas en las oscuras y contaminadas aguas de la bahía de Abukir son los más grandes que se construyeron nunca en Egipto. Eran obras colosales. El peso de estos edificios y el desplazamiento del agua hicieron que ciudades como Heraclión y el Portus Magnus de Alejandría se hundieran. Pero aún quedan algunos restos. Nuestros invitados han estado tras su búsqueda. Tuvisteis... Déjame que sigamos con Claudio. Claudio. Sí. Sigues ahí, ¿no? Sigo ahí. ¿Fuisteis a bucear a Alejandría, al puerto de Alejandría? Fuimos a bucear precisamente al puerto de Alejandría y fuimos a localizar los restos de una de las 7 maravillas del mundo, del faro de Alejandría. Y finalmente pudimos localizarlo y pudimos bucearlo a placer. ¿Y visteis el avión que está allí en el puerto y todo aquello que hay por ahí también? Un avión japonés, decían, ¿no? Británico. Británico. Y bueno, hay un avión británico hundido y después hay restos también que de hecho no están excavados, no están estudiados arqueológicamente en profundidad sobre el antiguo palacio de Cleopatra. Hay unas esfinges de mármol rosa y hay ánforas, hay muchísimos restos en el fondo de la bahía. ¿Cómo fue la experiencia, Diego? Pues mira, fue un poco una mezcla de emociones, porque con todas las expectativas que teníamos también, la logística del lugar tampoco era la más adecuada, pero tuvimos, como bien dice Claudio, unos primeros buceos maravillosos en el faro de Alejandría, donde los pudimos ver a placer. Todo lo que ahí hay, todo el templo anexo a ese faro, grandes columnas, capiteles, unos monolitos enormes tallados que seguramente fueran las bases del templo, cientos y cientos de piedras que se acumulaban, ¿no? Ahí, y era impresionante porque nos reíamos, Claudio y yo, porque tú te peleas buscando por aquí en arqueología en la península, encuentras un resto de un capitel y es como, bueno, es el descubrimiento del año. Y allí no sabes qué capitel mirar, ¿no? Tienes tantos restos que es alucinante, ¿no? Y en la bahía de Alejandría, en el puerto principal, vimos ánforas, vimos restos, pero teníamos una visibilidad malísima, fue un buceo muy complicado, la visibilidad no era ni medio metro, o sea, imagínate, íbamos sin ver absolutamente nada y aún así conseguimos localizar ese avión hundido, algunas ánforas bastante grandes, y eso solo era al principio, porque teníamos en mente un poco esta expedición, si me permites meter la cuña, gracias a Maxter Extreme, que fueron unos chicos que nos echaron una mano con un material para poder salir adelante en este viaje. Queríamos ir más lejos, no solo quedarnos ahí, sino ir hasta Abukir, a la bahía, para ver ese Heraclión, y más allá, si quieres ahora te cuenta Claudio, hasta Naucratis, que es donde surge ese mito de la Atlántida, que yo creo que muy pocos han ido allí ni saben dónde está, y ahí es donde está la ciudad original donde surge todo esto. Sí, Claudio, espera, te pregunto antes, ¿eran los edificios más grandes jamás construidos en Egipto lo que está todavía ahí hundido en esa bahía? Bueno, no solamente eso, sino que un poco la ingeniería del faro y todo lo que rodea la mitificación del faro, eso está debajo de agua. Ha habido campañas arqueológicas que se han desarrollado para hacerle una planimetría y para hacer algunas reconstrucciones, y de hecho Diego y yo tuvimos la oportunidad
de ir a una especie de parque arqueológico donde se exponían algunas de las esfinges y figuras que se habían sacado que adornaban en su momento el faro. Eso está todo presente en Egipto, pero lo que dice Diego es absolutamente cierto. Es decir, Egipto parece como que es el leitmotiv de todos los documentales, está lleno de turistas, hay cientos de expediciones arqueológicas, pero es que en Egipto queda muchísimo por descubrir. Es decir, cuando estuvimos trabajando claramente en el faro y vimos el entorno, solamente trabajar en el faro, hay equipos franceses que todavía llevan adelante desarrollo de campañas arqueológicas, pero cuando fuimos a la búsqueda de la ciudad de Naucratis, previamente estuvimos buceando en la bahía de Abukir. Aquel día fue un día horroroso porque el tiempo estaba muy malo, y fuimos navegando hacia lo que es la antigua ciudad de Heraclión, también conocida como Tonis. Es una ciudad que fue descubierta por el arqueólogo Frangudio y ha sido excavada, declarada además por la UNESCO como patrimonio, y digamos es toda una ciudad completa que se encuentra debajo de agua en la bahía de Abukir. Los trabajos continúan, pero lo interesante, Miguel, es que en el caso de Egipto hay dos sitios. Uno es Naucratis, que ahora hablaremos de él, y otro es uno de los que más me gustan a mí, que es el actual lago Birket Karun, que es el antiguo lago Moeris, que es el lago que describió Heródoto. Es decir, no perdamos la perspectiva de que existe al norte de Al-Fayum, en el centro de Egipto, de la zona norte de Egipto, llegando a unos 73 kilómetros, 80 kilómetros del Cairo, existe un lago que actualmente tiene 10 veces menos el tamaño que tenía en el Neolítico. Es un lago salado, es un lago que no se ha investigado nunca arqueológicamente debajo de agua, y que es un lago que mantiene las descripciones de Heródoto, donde había grandes construcciones, una red de canales de irrigación, había una extensa navegación en la zona del lago, ¿no? Y digamos, todo lo que es la obra que rodea el lago para su canalización, estamos hablando de la dinastía 12. Es decir, eso no se ha excavado arqueológicamente, ni se ha investigado subacuáticamente, ni muchísimo menos. Y en el fondo de ese lago, sin duda, habrán restos de embarcaciones y habrá elementos que no se han descubierto. Como bien ha explicado Diego, uno de los grandes problemas que teníamos en Egipto era el tema logístico. Es decir, Egipto en aquel momento, como se sabe, actualmente ha descendido mucho el turismo, la logística del turismo ha bajado. Estuvimos viendo incluso las pirámides prácticamente sin turistas, no había prácticamente nadie. Nos cogió también el periodo de elecciones, las últimas elecciones de Egipto. Uh-huh. Y la gran prueba fue cuando fuimos a buscar Naucratis. Espera, no me lo cuentes todavía, espera un poquito. Se enfadan los oyentes cuando os corto. 5 minutos tenemos para que me cuentes, porque vas a venir a España y te quiero traer al estudio para que nos cuentes algo más de esto. ¿Qué es esa ciudad? Bueno, no te puedo preguntar dónde está. ¿Qué es esa ciudad? ¿O qué es? Bueno, Naucratis aparece en las fuentes documentales como un emporio griego, es decir, era una importante colonia griega de comercio en el antiguo Egipto. Está en la parte del brazo canópeo, está a unos 70 kilómetros de la actual Alejandría. Pero lo más interesante y por lo que Naucratis aparece en las fuentes documentales de un modo más subrayado es porque fue una de las zonas a las cuales fue exiliado Solón. Solón, en su exilio, que es un exilio que duró unos 10 años, estuvo visitando países como Chipre, Libia y Egipto. Y en Egipto paró, estuvo asentado ahí en ese emporio de Naucratis. Fue en Egipto donde Solón recibió de parte de los sacerdotes el relato de la Atlántida, ¿no? Lo que es un poco el relato legendario de la Atlántida. Ese relato se lo llevó Solón a Grecia, fue además, se lo contó a su sobrino Critias, y Critias a su vez se lo contó a Platón, y Platón, digamos, lo escribió de una manera alegórica en sus diálogos Timeo y Critias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, ¿dónde está esa Naucratis? ¿Dónde
se ubica, dónde tiene su desarrollo urbanístico. Pues bueno, cuando fuimos con Diego la aventura fue tremenda, porque llegar a Náucratis fue como llegar a ningún sitio. Es decir, Náucratis no existe, ¿verdad? En aquel momento... Sí, o sea, que eso, cuéntalo, Diego, o sea, para mí fue alucinante porque llegamos a un sitio que estamos hablando que en el Antiguo Egipto era una zona absolutamente navegable, llegó a ser un lago y actualmente pues nos encontramos con una especie de lagunas absolutamente secas en medio de la nada y rodeado de cultivo, ¿no? Sí, Náucratis era un poco, en la época era el puerto principal de la época, la principal colonia, la primera colonia griega que se asentó allí, un puerto de comercio, el puerto de comercio de la época, y hoy día es, digamos, el mundo rural más cerrado y más rural, ¿no? De Egipto, ¿no? Nadie conocía el sitio. Nosotros teníamos apenas, leyendo los estudios arqueológicos que se habían hecho, el único que nosotros conocimos, a base de unas puras coordenadas, intentamos llegar a lo que parecía la laguna de Náucratis. Pero claro, llegar en transporte hasta allí preguntando a la gente fue toda una odisea que, claro, de hecho tuvimos muchos problemas porque cuando nos vieron desembarcar allí a Claudio y a mí, la gente se puso nerviosa, allí no va nadie, ningún turista, vino policía, nos empezó a registrar y nos echaron de allí, del lugar. Fue un poco decepcionante porque no nos dieron ni la oportunidad de explorar un poco el terreno y ver lo que era, ¿no? Pero bueno, habíamos pisado el sitio donde surgió el mito. Lo interesante, Miguel, es que el caso de Náucratis es que durante un tiempo fue el único puerto autorizado por los griegos para que los comerciantes griegos que venían de Occidente, o sea, que venían de la península ibérica, que venían de toda la zona actual marroquí y Túnez, tenían obligación de parar en ese puerto para pagar impuestos. Es decir, era un emporio griego de primera magnitud, era el único puerto autorizado en el Nilo donde podían parar los griegos durante un periodo de tiempo. Y actualmente no se sabe ni dónde están sus ruinas, es decir, se encontraron sus ruinas o los restos, se hizo una excavación arqueológica a finales del 19, como en el 1880, y actualmente eso no está puesto en valor y no se conoce nada. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con un arqueólogo egipcio que nos decía que eso era un lugar arqueológico absolutamente olvidado y que ahí no iba nadie en absoluto. Y bueno, forma parte un poco de esta aventura, de esta exploración que hicimos en Egipto, ¿no? Fuimos a lugares de esas características. Queda mucho por descubrir. Casi os despido. Claudio, ha sido un placer que hayas estado con nosotros en esta comunicación ahí en Estados Unidos. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo? Sí, bueno, ahora mismo yo llevo adelante lo que se denomina el proyecto Rey Gerión, www.reygerion.com, y ahí pues bueno, ahí pongo algunas cosas de las que hago, el proyecto del barco, navegación y las rutas antiguas y algo de los documentales que estoy realizando, ahí se puede ver. Me gustaría verte cuando vuelvas a España, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Fuerte abrazo y muchas gracias a ti. Y a ti, Diego, ¿qué te digo? Cuando te vayas otra vez, bueno, vais ahora, que no vamos a hablar casi nada de ello, a Malta. Eso espero, porque es de estas cosas que nos ha dado un poco la venada y no tenemos todavía ni vuelo ni nada, pero esperamos en menos de un mes escaparnos unos días. Ya nos lo contarás. ¿Forma de contacto? Pues en mis redes sociales, mi página web, diegocortijo.com, o Diego Cortijo en redes sociales, ahí me podéis contactar. Que sigas explorando y que sigamos disfrutando contigo con tus aventuras. Muchas gracias, Miguel. Un placer, como siempre. Gracias. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Soy vuestro amigo senegales. Os mando un saludo desde Senegal para todo el equipo de Espacio en Blanco y para todos los oyentes de Espacio en Blanco también. Y os deseo lo mejor porque vuestro programa me ha acompañado muchas veces por la noche. Que seáis felices y que sigáis para adelante con vuestro programa que siempre me ha encantado. Muchas gracias por haberme acompañado muchas veces por las noches. Gracias a todo el equipo de Espacio en Blanco y a todos los de
Radio Nacional de España también. Muchas gracias y que sigáis para adelante y que nada os pare. Gracias. Adiós. Chao. Estamos viajeros este año, lo anunciábamos. Acabamos de regresar de hacer un programa increíble en Albacete. Nos vamos la semana que viene a la isla de La Gomera, Islas Canarias, esas islas mágicas llenas de misterio. Y allí Carlos Simancas y bueno, gente del Cabildo y otros amigos nos están esperando. Buenas noches, Carlos. Carlos Pérez Simancas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Un placer saludarte. Estás saliendo en el espacio en blanco, ¿eh? Estoy saliendo en el espacio en blanco, ¿eh? Uno, a veces, ¿no? Se producen estos milagros, ¿no? De que un oyente, ¿no? Pasa su umbral, ¿no? Y encantado de estar aquí en el espacio en blanco. Sí, señor. ¿Eres oyente desde hace cuánto tiempo, Carlos? Pues, si mal no recuerdo, de los 11 años. Me parece que fue en una regata colombina. Mi abuelo me dejó en la radio, mi abuelo es radioaficionado. Sí. Y puse la radio y estaba con él y escuché por primera vez el programa y ahí hasta ahora, o sea, desde los 11 años soy oyente. Joder, qué bien. Y gracias a ti eres un poco el embajador y el artífice de que vayamos a la isla de La Gomera, la única isla canaria que yo no conozco, no he tenido tiempo de ir y va a ser un placer. Muchos misterios nos esperan allí, ¿verdad, Carlos? Sí, La Gomera es una isla que a poco que se rasque un poco la superficie empiezan a aparecer muchos misterios que se entroncan con otros misterios. Por ejemplo, tenemos la luz de la Vega Abajo, que se parece mucho a la luz de Mafasca, una luz que tú has hablado mucho en tu programa. Uh-huh. Pero verás que tiene muchas similitudes la luz de la Vega Abajo, la luz de la Dama, pero con la particularidad de que aquí el último recuento que hicimos eran unos 175 testigos oculares que vieron esa luz entre el año 82 y el año 84, que fue cuando tuvo su mayor su mayor esplendor, ¿no? Ajá. Así que vas a ver otro tipo de misterios. Tenemos los iguanes, que son como los tibicenas, una serie de perros negros, pero aquí de manera son más antropomorfos, son bípedos. No me digas que... ¿Sí, bípedos? Sí, bípedos. A ver si va a ser lo que me salió a mí la isla de La Palma. Bueno, pues vamos a contar, porque allí se asemeja, tú lo has contado en algunas ocasiones, pues se asemejan pasa que aquí se ven a la plena luz del día. Tenemos el perro Rajita, que es un perro que aparece en la zona de la Dama, por debajo de donde aparece la luz de la Dama. Tenemos los hombres de cabeza de perro en la zona de Majona. Ya verás que están muy, muy vivos. Después tenemos también el gran caso de Luciano Arzola en Imada, donde una veintena de testigos acorralaron a uno de estos seres, incluso abrieron fuego y aquel ser explotó en luz y desapareció, ¿no? ¿Qué me dices? Sí. Vale, no cuentes más, que escuchen el programa. Bosques encantados, multitud de lugares fascinantes en la isla de La Gomera, y vamos a ir a encontrarnos con muchos de nuestros oyentes. ¿Ahí ya hay ambientillo de que llega el espacio en blanco a la isla? Pues sí, ya hay personas. Voy a hacer un llamamiento a todos aquellos que se lo estén pensando que vengan, porque ya están quedando pocas habitaciones y ya se nota, porque ya me están al concejal de Hermigua, que se hará en la villa de Hermigua este encuentro en el norte de la isla. Ya tiene un montón de solicitudes. Me han preguntado a mí también muchas personas si es verdad que el Paso en Blanco iba a venir a La Gomera, y les he dicho que sí. Tiene muchos oyentes aquí en la isla como en Canarias, y gente que me conoce pues me han preguntado, así que si se lo están pensando, que apuren y que reserven, porque se pueden quedar fuera. Vale, si queréis, yo sé de personas de otras islas, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, que van a ir a ese encuentro que vamos a hacer en La Gomera. Si queréis vernos, si queréis que estemos juntos, esta es la ocasión. Próximo fin de semana, que no sé el día, que es día 10 de noviembre, ¿verdad? Sí, habrá sobre las 6 de la tarde, estaremos ya por fuera. Verán que hay pues una cartelería que van a indicar dónde se hace, está justo al pie de la carretera. No hay ninguna pérdida para todos aquellos amigos que nos quieran, que te quieran conocer. Perfecto. Desde las 19 hasta las 21 horas, hora canaria, evidentemente, en la Casa de la Cultura de la Villa de Hermigua,
y tendremos un encuentro antes a partir de las 6 para contarnos algunas aventuras, abrazarnos y sentir ese cariño de las Islas Canarias. Próximo fin de semana, a partir de las, como digo, de las 7, 19 horas, día 10 de noviembre, el espacio en blanco se llena de misterio en la isla de La Gomera. Si hay alguien que quiera preguntar alguna otra cosa, bueno, dar las gracias al Cabildo, sobre todo darte las gracias a ti, Carlos, por el trabajo que has hecho, al Cabildo y a toda la gente que nos va a recibir, pero si hay alguien que quiera más información, ¿te pueden escribir a algún lugar? Sí, me pueden buscar en el Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, y a través también del correo carlos@perezsimancas.es. Perfecto. Y si queréis cualquier otra cosa, el Cabildo de la Isla de La Gomera, ahí podéis conectar con ellos. Nos vemos. Sí. Sí, también pueden contactar a través con cualquier oficina de turismo y del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera. Perfecto. Va a ser un placer hacerlo, de tu mano y de mano de todos sus invitados especiales que no vamos a desvelar todavía. Fuerte abrazo, te veo en una semana en esas islas y vamos a disfrutar. Aquí estaremos. Gracias. Bien. Hasta prontito. Buenas noches. Hasta pronto. Vivimos conscientes de aquello que hay que hacer. Cuadros que mirar, canciones que recordar, playas tranquilas, la vida. Venga la vida, con Lara López. Esquinas en las que despedirse, emociones. Un viaje que nunca hacemos solos. Un viaje virtual en el que ideas, conceptos, acontecimientos. Para llenar una maleta ligera de transportar. Junto a los que pelearon por convertirnos en lo que somos. Venga la vida, los domingos a las 7 de la mañana. Tres y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Cambiando un poco el plan que teníamos, vamos a ofreceros unas cuantas informaciones de actividades que se van a desarrollar en España, pero antes, nuestro compañero Juan Gómez llega con su sección esta noche con un misterio extraño, ya veréis. Muy buenas noches a todos. Hoy en el Espacio en Blanco vamos a conocer uno de los casos de desaparición más controvertidos y al mismo tiempo menos conocidos para el gran público. El enigma que ahora nos ocupa lleva 40 años sin ser resuelto, un misterio que involucra a la aviación civil australiana y que desde luego sobrecoge. No solo por el hecho en sí, en este caso la desaparición de una avioneta y su piloto, sino por la inquietante conversación que mantuvo ese piloto con la torre de control de Melbourne. Justamente hasta el mismo instante en donde se perdió la comunicación y por consiguiente todo rastro de la nave y su ocupante. Una comunicación que quedó transcrita en los archivos de la aviación australiana, que derivó en una investigación de 4 años cuyos mensajes finales esta noche vais a conocer. Para eso nos trasladamos a la tarde del sábado 21 de octubre de 1978. Frederick Valentich, un joven piloto de apenas 20 años, decide realizar un vuelo con su avioneta Cessna modelo 182L desde la localidad de Moorabbin hasta la isla King, en un recorrido de apenas 235 kilómetros. Lo que no sabía Valentich es que ese iba a ser su último vuelo. Viajamos junto al propio Frederick Valentich para intentar averiguar su incierto destino. Son las 19 horas, 6 minutos, 14 segundos. La torre de control de Melbourne recibe un extraño mensaje por parte del piloto, quien afirma que algo parece perseguirle. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. ¿Hay algún tráfico por debajo de 5.000 pies? No hay ningún tráfico. Parece que hay una gran aeronave por debajo de 5.000 pies. ¿Qué tipo de aeronave? No lo puedo confirmar. Hay 4 luces brillantes y parecen luces de aterrizaje. Desde ese instante y durante varios minutos, Valentich se informaría en repetidas ocasiones que esas luces se acercaban y se alejaban hacia su avioneta. Luces que no podía identificar con ninguna aeronave convencional que él conociese. Luces que a gran velocidad subían y bajaban, orbitando su avión en movimientos increíblemente rápidos. La aeronave me acaba de pasar por encima a unos 1.000 pies. ¿Hay alguna aeronave militar por la zona? No hay aeronaves en la zona. Parece que está jugando conmigo. Vuela por encima de mí.
Desde la torre de control informaron, tal como hemos escuchado, que no existía ningún tipo de maniobra militar de la Fuerza Aérea en la zona. Se le pidió entonces que hiciera lo posible para describir qué era aquello que estaba viendo. ¿Puedes describir la aeronave? Cuando me pasa de una forma alargada, no puedo identificarlo, va muy rápido. Ahora mismo está detrás de mí, Melbourne. Frederick Valentis comunica a la torre de control que el extraño objeto cada vez se acerca más, moviéndose arriba y abajo, pero siempre persiguiendo a su avioneta. Es justo en una de esas aproximaciones cuando puede informar de más detalles de aquello que está viendo en ese momento. ¿Cómo de grande es el objeto? Parece que se ha parado. Ahora mismo está orbitando. El objeto está orbitando justo encima de mí. También tiene una luz verde y algo metálico que brilla en la parte externa. Justo en ese momento, Valentis afirmaría que, literalmente y ante sus ojos, ese objeto se desvaneció en el aire mientras lo observaba. ¡Ha desaparecido! ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era aquello que parecía perseguir al joven piloto Frederick Valentis? Desde la torre de control intentan averiguar qué está pasando. El informe resultante de este encuentro dejaría claro que los radares de la torre de Melbourne no captaban ningún tráfico que estuviese en la zona, nada más que el de la propia avioneta. El controlador insiste en averiguar qué está pasando y vuelve a preguntar a Valentis si consigue ver algo. Bien, este que vais a escuchar sería el último e inquietante mensaje que mandaría el piloto a la torre de control. Con una última frase, una frase inacabada que desde luego alimenta el misterio. Desde la torre le preguntan si puede ver otra vez el objeto y esta fue su última respuesta. ¿Sigue la aeronave contigo? La extraña aeronave me está rondando por encima otra vez. Me está rondando y no es una aeronave. En ese instante se perdió toda conexión con Frederick Valentis. No es una aeronave. Su avioneta jamás llegó a su destino y nunca fueron encontrados ni el aparato ni su ocupante. Casi de manera inmediata se envió un equipo en su búsqueda. Incluso se utilizaron 3 barcos con equipos de rastreo marino, un avión militar P-3 Orión, más de 8 aviones civiles, y se abarcaron más de 1000 millas cuadradas. Pero no dio ningún resultado, por lo que se llevó a cabo una investigación promovida por el propio Centro de Operaciones del Departamento de Transportes de la Marina Australiana para intentar averiguar qué había ocurrido. Lo curioso de todo esto es que el informe de la investigación no salió a la luz hasta 4 años después y fue guardado en los Archivos Nacionales de Australia bajo un manto de secretismo que a día de hoy se conserva. Algunos investigadores pudieron acceder al informe, que consta de 315 folios, donde se determina la falta de explicación para la desaparición de Valentis. Un informe en el cual se nombra constantemente la palabra UFO, OVNI. Incluso uno de los archivos revela cómo el propio padre de Frederick creía efectivamente que su hijo había sido secuestrado por una nave de origen desconocido. Lo cierto es que 20 minutos antes de la comunicación con la torre de control, un vecino de la zona realizó una extraña fotografía donde aparece una sombra envuelta en una suerte de nebulosa, suspendida en el cielo, cerca del mismo punto donde Valentis desaparece. Un equipo de investigadores recogieron testimonios de personas que aseguraron haber visto los erráticos movimientos en el cielo de una luz verde. Incluso un testigo, a unos 2 kilómetros de distancia, describió ver una luz verde que seguía al avión de Valentis. Otras explicaciones afirmarían que el piloto quizás se desorientó, que pudo incluso volar al revés y ver sus propias luces reflejadas en el agua, hasta estrellarse. Otros apuntan al suicidio e incluso otra teoría, como la propuesta por el astrónomo y piloto retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, James Megaham, que dice que Valentis pudo ser engañado por la ilusión de un horizonte inclinado
y que esas luces pudieran ser Venus, Marte y Mercurio. Sea como sea, lo cierto es que a día de hoy el informe de la investigación tiene un gran halo de hermetismo y, tal como hemos comprobado, no hay forma de localizar el informe en los archivos nacionales australianos, por lo que existen voces que acusan a los responsables de su destrucción. Sea como fuere, el enigma de la desaparición de Frederick Valentis sigue sobrevolando una zona que, por cierto, ya había sido protagonista de la desaparición de barcos y accidentes desde al menos el año 1797 y de aviones militares que sobrevolaron la zona y jamás fueron encontrados. De entre todos, el caso Valentis sigue manteniendo el misterio de lo que pudo ocurrir precisamente ese 21 de octubre de 1978 y su última conversación. Una conversación que alimenta la teoría de que somos visitados y no estamos solos. ¡Ha desaparecido! ¿Sigue la aeronave contigo? La extraña aeronave me está rondando por encima otra vez. Me está rondando y no es una aeronave. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Tres y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias. Seguimos en directo después de esa entrega que nos ha hecho nuestro compañero Juan Gómez, de esa extraña desaparición. Vamos con otro compañero, Lorenzo Fernández, que nos anuncia la llegada a España de personajes muy importantes en el mundo del misterio. Ahí va la información. Y vamos con más informaciones, en esta ocasión con un nuevo congreso que se celebra ahora aquí en Madrid, Congreso Enigmas y Misterios de la Historia, creo que se llama. Lorenzo Fernández, director de la revista Año Cero y Enigmas, nos cuenta algo. Buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Lo he dicho bien? ¿Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia o lo he dicho mal? Tú lo has dicho bien, lo que pasa es que en el cartel lo han puesto mal. Ah, vaya. Sabes que tengo poderes. Ya lo sé, por eso te lo digo. Mira, este es el 5º Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Vale, 5º Congreso. Vamos a decir días, porque ya queda muy poquito tiempo para que ocurra. Pues es que falta muy poquito, porque el Congreso se va a celebrar los días 17 y 18 de noviembre, es decir, dentro de nada. 17 y 18 de noviembre, ¿lugar? Hotel Nuevo Boston de Madrid. Hemos cambiado la ubicación de otros años, pues previendo precisamente que este año, en base al cartel que tenemos, iba a venir mucha más gente, así que hemos agrandado el espacio. Lorenzo, cuéntame un poco los ponentes que van a estar en el Congreso. Viene gente muy importante y de cosas que nos gustan mucho, como pirámides y esfinges y demás. Cuéntame. Mira, aparte del elenco habitual de ponentes españoles, ¿no?, entre los que se encuentran Clara Tahoces, Laura Falcó, Josep Guijarro, Miguel Pedrero o, por supuesto, el gran Enrique de Vicente, pues te puedo decir que este año, para conmemorar este 5º aniversario, ¿no?, pues lo que se ha hecho es también ir a ponentes internacionales, ¿no?, gente que tiene ya un cartel bastante importante y desde hace mucho tiempo. De hecho, te puedo decir que estamos hablando, por ejemplo, de geólogos e investigadores internacionales como Robert Scott, por ejemplo, y hay que decir que además es la primera vez que viene a España. Culpable, entre comillas, y gracias a Dios, de que se retrotraiga la cultura egipcia mucho más atrás de lo que se cree cuando uno ve esa esfinge. Raymond Moody viene también, ¿no?, el padre de la vida después de la vida. Exactamente, hay que decir que estamos hablando de una persona que se ha dedicado a investigar y publicar, ya lleva más de 12 libros, ¿no? Ha confirmado que es la última vez que viene a España, es decir, es la última oportunidad de poder verlo en nuestro país, hablando de un tema tan sumamente sensible como es el de la posibilidad de que después de esta vida haya algo más. Le debo una paella a Raymond Moody, a ver si se la puedo llevar en este congreso, ¿vale? De acuerdo, claro que sí, hombre. Eso no lo sabías tú. ¿Quién más viene también a hablar también creo que de Egipto? Sí, vamos, evidentemente el Congreso, como te digo, es misterio y enigmas de la historia, ¿no? Por lo tanto, en este caso no podía faltar un ponente de la talla de Graham Hancock, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes bestsellers internacionales, un hombre también que ha tenido
dentro del ámbito científico y universitario grandes polémicas por las teorías que defienden, ¿no? Especialmente cuando se hace alusión pues a todo lo que tiene que ver con ese pasado en el que parece que tenemos unas huellas. Tú bien lo sabes, porque tú esto lo has investigado hasta la saciedad, ¿no? Pero parece que hay una serie de huellas en el pasado que nos lleva a pensar que esos dioses que veneraba precisamente el hombre del pasado quizás eran, no sé si más humanos, pero sí tenían una apariencia más antropomorfa, ¿no? Y esto es lo que vino a defender Graham Hancock, ¿no? Él incluso en las últimas teorías y las últimas investigaciones que está llevando a cabo determinan, y esto es algo que nos va a mostrar, por ejemplo, en la ponencia que va a dar aquí, aparte de estas huellas de los dioses, pues que la población americana no entra por el estrecho de Bering hace entre 9 y 13.000 años atrás, sino que realmente puede haber vestigios que nos hablen de una población ya asentada, casi podríamos hablar, Miguel, de una humanidad perdida hace 130.000 años, que es una auténtica barbaridad. Reescribiendo yo la historia con un nuevo cariz y alumbrando un montón de misterios. Plantel de lujo en ese congreso, enseguida damos más información. Día 17 y 18 de noviembre, Hotel Nuevo Boston de Madrid. ¿Forma de contacto, Lorenzo, o página web para más información? Pues mira, es muy fácil, porque toda la información la tienen tanto en revistaenigmas.com, todo junto, www.revistaenigmas.com, como en congresomisterio.es. Es así de fácil, congresomisterio.es. Ahí están todos los datos y ahí, pues incluso si les apetece venir, simplemente tienen que pulsar un botoncito y inmediatamente quedarán inscritos. Congresomisterio.es. Perfecto, un placer. Nos veremos allí, si no antes, y será un placer compartir con esos personajes de lujo que llegan para aportar nuevos datos sobre esa historia que nos han contado de manera extraña. Ojalá, Miguel, porque compartir tiempo contigo eso sí que es un lujo. Un abrazo fuerte, amigo. Igualmente, hasta prontito. Hasta pronto. Esta noche tenemos algunas informaciones de actividades que se van a realizar en España, y ahí está uno, ese congreso, con esas personalidades que llegan. Y hay una sección que estamos lanzando con diferentes oyentes de partes del mundo. Lo llamamos corresponsales. Este es el primero. Nos vamos a la Patagonia chilena a ver cómo está el misterio por allí. Uno de nuestros corresponsales en el mundo, Rodrigo Sáez, en la Patagonia chilena. ¿Hace mucho frío por ahí ahora, Rodrigo? Mira, estamos entrando a la primavera. Ha tocado una primavera un poco, sí, bastante, digamos, y esperando que suban un poco las temperaturas, porque el invierno ha estado bastante largo. Bastante largo. Pero ¿a cuántos kilómetros estás de Santiago de Chile? A 1.100 kilómetros. 1.100 kilómetros. Al sur. ¿Y desde cuándo escuchas el Espacio en Blanco? Mira, yo creo que debe ser hace unos 3 años atrás. Vale. ¿Y cómo se ve el mundo del misterio? ¿Hay un interés en la zona donde tú estás? ¿A los chilenos les interesa este mundo de los misterios? Mira, en Chile, la verdad, como somos un país pequeño, de pequeña población, y en un lugar que donde termina el mundo, como decían los antiguos, hay muchos mitos y mucha mitología. Ajá. Un lugar de piratas, veo. Tú querías contarnos alguna cosa del Valle de Elqui. ¿Dónde está el Valle de Elqui? Mira, el Valle del Elqui está ubicado al norte de Santiago, alrededor a 350, 400 kilómetros al norte de Santiago, en la sección de los valles transversales de Chile. Y el Valle del Elqui es un valle transversal, digamos, que tiene mucha historia y mucho tema místico por el tema astronómico. Ajá. Y por su ubicación. Es un lugar muy especial, muy especial. Tiene una vibración muy especial. ¿Historias de piratas también se han dado ahí en esa zona? Sí, hay un sector ahí que es la bahía de Coquimbo, que es una bahía muy amable, digamos, para la recalada de buques, y que desde antiguo ahí se cuentan y hay tesoros escondidos y ahí llegaban bucaneros y piratas a recalar a esa zona. Uh-huh. Chile también tiene fama, algunos de sus montañas, por avistamientos de ovnis. Sí, hay mucho en esa parte de avistamiento, hay zonas muy, como dicen los ufólogos, muy calientes. De hecho, esta semana fuimos noticia mundial con el tema de los ovnis que se observaron al frente de Antofagasta. Ajá. 5 o 6 aviones que vieron una extraña luz, ¿verdad? Sí, fue muy interesante porque fue un fenómeno que se produjo en el 7 de marzo de este año y se filtró el audio esta semana de los pilotos que vieron este objeto en conjunto. Y para terminar la historia, místicos y yogis conectados con el Tíbet también en esa zona por donde tú te mueves. Sí, mira, en
en el Valle del Elqui, allá hay todo un tema místico porque hay toda una concordancia con el Tíbet y hay todo un cuento ahí que han venido de yogis, digamos, a colocar escuelas, y hay un tema del Valle, hay muchas escuelas de yoga y escuelas de pensamiento y de relajación y todo ese asunto. Y por acá, por el sur, también hay mucho de esas escuelas que han llegado no hace mucho acá a Chile. Y para terminar, Rodrigo, ¿te ha pasado a ti alguna historia extraña? ¿Por qué te gusta esto del misterio? Mira, ¿por qué me gusta? Por un tema de cultura, por un tema de saber dónde vivo, y cosas extrañas, no me han pasado muchas, digamos, pero las acepto, digamos, en términos de observación, y siempre ando buscando, digamos, fenómenos que puedan ser ajenos, digamos, a la cultura que nos lleva hoy día, esta cultura de masa, digamos. Siempre ando buscando información y eso me interesa, digamos. Cosas, como tú dices, extrañas no me han pasado, la verdad. No me ha tocado la suerte todavía de ver fenómenos de ovni. Prepárate. Rodrigo Sáez, desde la Patagonia en Chile, en Puerto Varas, uno de nuestros corresponsales en el mundo, en este mundo del misterio que de vez en cuando se acercará al programa. Rodrigo, te doy las gracias profundamente y ojalá algún día podamos visitar esos lugares de tu mano. Gracias a ti, Miguel, y gracias por llamar. Un gusto hablar contigo, un honor, y gracias por el programa y el trabajo que hacen. Muy buen programa y muy ameno. El honor es nuestro que estés con nosotros. Un abrazo fuerte, estamos en contacto. Igual, un abrazo, Miguel, y en una de esas me toca estar por allá a mí. Me encantará, hasta prontito. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Ese era uno de nuestros corresponsales desde la Patagonia chilena. Hay muchos más en muchas partes del mundo y queremos todavía tener más. Apuntar un número de teléfono, ese WhatsApp que Ramón Álvarez en Barcelona controla, 633-448816. Mandaros una nota de voz y contarnos cómo está el misterio en el país donde estéis. Y ahora, misterio en femenino, una nueva información de algo que va a ocurrir la semana que viene también en Cantabria. Y llega el momento de conectar con nuestro compañero colaborador Miguel Ángel Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones y cosas esas muy serias. Buenas noches, don Miguel. Muy buenas noches. En esta ocasión nos vamos hasta Cantabria, pero no para hablar de esas cosas que tú nos cuentas, sino para dar informaciones, ¿verdad? Efectivamente, por parte de una asociación que hace ya unos años me reclutó, por así decir, la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, y que tenemos un congreso anual desde hace unos años, estaríamos en la 3ª edición. Este año queremos presentaros a todo el mundo, todos los oyentes del Espacio en Blanco, un congreso que creemos que es realmente especial, algo pionero y que hasta donde yo sé no se había hecho, creo, nunca en nuestro país. Vale, no desveles mucho más todavía. Es curioso porque últimamente hace años, ¿no? Era muy difícil encontrar lugares en España donde se hicieran congresos, donde hubiera temática de misterio seria. Últimamente en multitud de lugares de España, y vosotros, gracias a vosotros, a ti, Miguel Ángel, allá en Cantabria está reuniendo un grupo de especialistas muy especial, y ahora le toca el turno al poder femenino. Al poder femenino, efectivamente. Desde hacía algún tiempo, en esto que vienen a ser los mentideros del misterio, es decir, las redes sociales, ¿no? Había un cierto sector que cada vez que se hacían congresos, pues se quejaban de que si estaban monopolizados por hombres, si siempre somos los hombres los que divulgamos, etcétera, etcétera. Y bueno, en la Asociación Amigos del Misterio hicimos un poco de autocrítica, ya teníamos un par de congresos, 3 a nuestras espaldas, y pensamos que por qué no dedicábamos un congreso monográfico, un congreso de misterio, pero un congreso de misterio monográfico de mujer, es decir, un congreso dedicado a las investigadoras del mundo del misterio. Qué bien. Bueno, pues dime fechas. Bueno, pues estamos hablando de 10 y 11 de noviembre. Dentro de poquitos fines de semana
y que será el primer Congreso de Mujeres Investigadoras del Misterio, se va a hacer en el Hotel Oyuela, que está en la avenida Hoteles número 7 de Santander, a escasos metros del Sardinero. ¿Hotel Oyuela? En la avenida Hoteles número 7 de Santander. Cerca del Sardinero, me dices. Muy cerquita. Vale. Un sitio realmente espectacular. 2 días. Me dices ahora las personas que van a estar y de lo que van a hablar. Déjame que ponga un poquito de música. ...10 y 11 de noviembre en Santander, Hotel Oyuela, el poder femenino, me gusta llamarlo así, no sé si a ti te gusta, el poder femenino en el misterio. ¿Con qué personas van a estar? Bueno, pues tenemos un plantel absolutamente de lujo. Tenemos una investigadora / divulgadora cántabra, es de aquí de Santander, que se llama Patricia Prida, y que nos va a hablar un poco de las mujeres malditas de Hollywood. Para continuar tenemos a alguien espectacular que no necesita presentación, Silvia Casasola, presentadora de La Rosa de los Vientos. Luego después tenemos a la investigadora extremeña Israel J. Espino, con una conferencia verdaderamente espectacular en la cual hace una comparativa entre las folclores de Cantabria y Extremadura. Para seguir la tarde, después sigue a también extremeña y una gran mujer de la comunicación, Lourdes Gómez, periodista, con una conferencia que lleva por título Folclore y Ufología. Y para cerrar, para clausurar este gran congreso, tenemos a la historiadora de la UNED, Ana Vázquez Ois, con una conferencia que se llama Mujeres y Diosas en la Antigüedad. 10 y 11 de noviembre, Hotel Oyuela en Santander, entrada libre, ¿verdad? Gratuita, pero hay que llevar 1 kilo al menos de comida no perecedera y a disfrutar del poder femenino en el mundo del misterio. Miguel Ángel, es una pena porque esa fecha estamos en La Gomera y no podemos estar ahí, pero si no, nos encantaría. Enhorabuena. Bueno, sabes que tenemos más posibilidades de congreso para contar contigo más adelante. Será un placer. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis página web para dar más datos? Tenemos una página web, es www.asociacionamigosdelmisteriodecantabria.com, y si no, en Facebook también, Asociación Amigos del Misterio de Cantabria. Nos pueden localizar perfectamente. Tenemos un evento creado con todos los datos. Perfecto. Enhorabuena por el trabajo. Va a ser todo un éxito y ahí está nuestro apoyo y nos apuntamos a la próxima, el poder femenino en el misterio. Qué grande. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Miguel. Te veo en Cantabria. Hasta pronto. No sé, Rosa, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tenemos Miguel. ese congreso aquí en Madrid, el poder femenino en Cantabria. Nosotros nos vamos a La Gomera la semana que viene. Cantidad de cosas. Muy animado el mundo del misterio. Sí, señor. En esta etapa, sí. Hemos tenido multitud de llamadas, como habías dicho antes, sobre todo de América Latina. Muchísima gente de Argentina, por ejemplo. Juan Pérez Menacho nos dice que nos escucha desde Córdoba, en Argentina, también de Colombia, de México, nos han llamado varios. De alguien que ha venido a ver, nos ha traído unas empanadas de esas, no sé, criollas se llaman o qué ricas. ¿Qué te las has comido todas tú? No, yo he repartido a la gente del equipo, mira. Ahí Paco Brunero dice: saludos de Ramón desde Paraguay, desde Carmen desde Brighton, en New Jersey, saludos desde Estados Unidos. Tengo ya aquí un montón de gente que nos escucha. Y sigue tú, si quieres, diciendo. Pues mira, desde Tucumán, donde nos escucha Juan José, también en Argentina, desde Perú nos mandan saludos, desde Colombia, amigos que se comen espaguetis mientras escuchan Espacio en Blanco. Ecuador, ¿Tú comes empanadillas? Otros comen espagueti. Cuenca, Ecuador. Me contaban el otro día, que lo hablaremos en la isla de La Gomera, que mucha gente allí nos escucha, se iban al mar, hacían cosas ricas mientras estaban escuchando el Espacio en Blanco y viendo ahí el mar enfrente en esa isla mágica donde vamos. Que somos nutritivos. Claro. Datos para el próximo fin de semana, atentos, queremos veros a todos. Decían que había mucha gente ya que estaba llegando de otras islas, pillar el barco. Claro, hay que tener en cuenta que la isla es pequeñita, no hay mucho espacio tampoco para alojarse y la gente está ya ocupando
sus moviendo plazas, moviendo fichas, claro, nadie se quiere quedar sin su puesto y ahí estaremos haciendo el programa el 19, así que hay que darse prisa. Recordamos que estaremos en la Casa de la Cultura de Hermigua y que el programa lo grabaremos a las 7 de la tarde, pero habrá que estar un pelín antes para prepararnos y que hay muy poquitos alojamientos en la isla, así que... Libres ya porque se han ocupado su... Yo no sé cómo han sabido que íbamos y no habíamos dado todavía mucha información y de repente se han enterado que nos íbamos allí a Canarias. Las noticias vuelan. Y además en Canarias tenemos mucha gente guapa que nos escucha y mucha gente de la familia. Y algunos de ellos estarán con nosotros en el programa. Señor. No os perdéis el programa, si no vais a estar allí y escucharlo porque viene gente, invitados súper especiales. Vamos a hablar de algunos de los misterios que tiene esa isla. Algunos los hemos vivido en primera persona, así que no os lo perdáis. Así es, así que estamos deseando, ya tenemos las maletas hechas. Yo todavía no, pero las haré enseguida. ¿Ganadores? La tuya es la que más pesa, así que empieza siempre, ya. Sí. Tenemos 5 ganadores que son Mercedes Zapatero de Palencia, Francisco Llorca, nos ha escrito en Facebook, Alba Sendra de Barcelona, Roberto San José, Murcia y Alicia Aguilar de Albacete. Escribidnos a espacioenblanco@rtv.es, mandándonos vuestra dirección postal y recibiréis ese libro. Gracias, Rosa. Nos vemos en La Gomera. Allí te veo. Y a todos los demás, os esperamos. Y por hoy terminamos, pero la radio sigue. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto, nuestra compañera. Lo he sabido decir, me dicen. Es la siguiente cita aquí en Radio Nacional. Nosotros esperamos 7 días. Ya, como habéis oído, la cita en La Gomera, en la Casa de la Cultura de Hermigua. Ahí os esperamos a todos si queréis ver el programa cómo lo hacemos y si no, aquí en vuestra casa con la fuerza de Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, dando las gracias a las visitas. Qué ricas estaban esas empanadas argentinas. Nos seguimos viendo, nos esperamos. El misterio continúa.